cómo se desarrolla la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país, específicamente en la capital y en el Callao, la provincia constitucional vecina. Se encuentra en nuestro estudio Sofía Vizcarra. Ella es especialista, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya llevamos más de 45 días de estado de emergencia. El 16 de enero se dio una prórroga al estado de emergencia en el Callao. Según la Fiscalía, los resultados han sido positivos, se ha reducido la delincuencia común, los asesinatos, de 10 a 3 diarios. Es una cifra bastante alarmante, ¿no? ¿Cuál te parece a ti que han sido los resultados de ese estado de emergencia? Bueno, este estado de emergencia tenía una doble finalidad, porque el Callao tenía una doble problemática. Por un lado, la presencia de la delincuencia común, que hemos visto en los últimos días que se siguen reportando hechos delictivos ligados a este tipo de delincuencia, y por otro lado, el tema del crimen organizado, donde también se ha podido avanzar. Los resultados son positivos, con medidas no solo como el estado de emergencia, sino también, por ejemplo, los juicios de flagrancia, la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y no solo la policía, sino las distintas autoridades del sistema de seguridad han puesto de su parte para avanzar. Sin embargo, tenemos esta doble problemática: delincuencia común, crimen organizado, y no necesariamente se combaten con las mismas políticas. Entonces, en algunos casos se han tenido mayores éxitos, se ha avanzado un poco más, como es en el caso del crimen organizado. Con la delincuencia común, digamos, se necesitan otras herramientas, otro tipo de planificación, y ahí creo que todavía quedan retos pendientes para la administración. Claro. Sin embargo, esas cifras de criminalidad bajaron en los primeros días, primeras semanas del estado de emergencia, pero ya está notándose que han retomado con fuerza. Es como que si los delincuentes no pudieran tomarse suficientes vacaciones, entonces han vuelto a delinquir. Había un asesinato este fin de semana, se han incautado alrededor de 42 granadas de guerra con sello de la Marina, entrenamiento de la Marina, además, este fin de semana. Entonces pareciera que el estado de emergencia ha sido paliativo para los síntomas, pero continúa estando latente esta situación, ¿no? Sí, la idea, bueno, tenemos que ver que un estado de emergencia es una medida de excepción. Sin embargo, el desarrollo de la criminalidad es algo que, querámoslo o no, nos va a acompañar. Por lo tanto, es necesario pensar más allá del estado de excepción. Es necesario pensar políticas a largo plazo. ¿Y cuáles serían esas políticas que hacen falta? Porque la situación en el Callao es crítica, ¿no? Sí. El nivel de asesinatos está entre los más altos del país. Se concentran ahí muchas de las organizaciones criminales o la logística de organizaciones criminales que operan en nuestro país. ¿Qué hacer? Mira, justamente el Callao es uno de los casos paradigmáticos que estamos analizando en la Escuela de Gobierno y en la Diplomatura de Política de Seguridad con nuestros alumnos, porque es un caso fundamental en estos dos aspectos. Por una parte, necesita políticas contra el crimen organizado, y entonces ahí se necesitan medios como inteligencia, seguimiento policial, especialización con respecto a tanto a las organizaciones criminales ligadas, por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas, como aquellas ligadas a construcción civil. Muchos de, por ejemplo, los casos de ajustes de cuentas, sicariato que se dan en el Callao, están ligados a personas que pertenecen a ese tipo de organizaciones. Pero está ligado, ¿no? Ya parece que sería indivisible. Los sindicatos de construcción civil que se desarrollaron en estas mafias organizadas prestan sus servicios, ¿no? Y el negocio de la droga necesita de estos servicios, ¿no? ¿Tú ves una relación ahí cercana? Todavía hay muy pocos estudios en el tema. Lo poco que están viendo justamente algunos de los alumnos de la escuela que están haciendo sus tesis sobre estos temas es que sí están relacionados, pero no necesariamente es una relación indivisible, por lo menos no por el momento. Es decir, cada tipo de organización tiene su propio, digamos, personal, por así decirlo, claro, su propia gente, y de hecho lo que hay a veces es enfrentamientos.
Porque tenemos Claro. dos mercados, digamos, un mercado totalmente ilegal, el mercado de la droga, y por otra parte un mercado legal en el cual se cometen actos criminales, el mercado de la construcción, el boom inmobiliario, que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestro país. Entonces, son estructuras distintas, con personas distintas y que más bien están compitiendo en un territorio relativamente pequeño, pero también el tamaño del territorio de la provincia constitucional del Callao lleva a que justamente mientras más presencia, por lo menos esa es una de las hipótesis que se da, haya más competencia. Además que hay más dinero disponible porque no podemos negar que la presencia del puerto, por ejemplo, según un estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos, de 180 toneladas, por lo menos 115 toneladas de droga salen por la vía marítima y una gran parte de esas toneladas está concentrada en el puerto del Callao. Entonces, definitivamente, este es un foco ligado al crimen organizado y parte de la problemática. En general, varios de los estudios a nivel mundial demuestran que los puertos son un punto de interés para actividades relacionadas al crimen organizado y específicamente al tráfico ilícito de drogas. Porque si bien la mayoría de los envíos o la mayoría del tránsito de drogas no son, o hay mayor número por vía terrestre, la cantidad de droga que se trafica por vía marítima es mucho mayor. Es decir, una incautación de drogas en puerto puede representar entre 10 y 100 veces una incautación por vía terrestre. Entonces, son un punto de interés, son un punto fundamental en la cadena del tráfico ilícito de drogas y son un punto que es interesante controlar, sobre todo porque tampoco hay un acceso múltiple, no es, digamos, por ejemplo, un valle cocalero donde, digamos, el territorio es extenso y donde hay muchas maneras de, por ejemplo, procesar drogas, ¿no? Aquí, digamos, la salida es por un puerto que está en un espacio físico determinado y con ciertos canales. No todo el mundo tiene acceso al puerto. Claro. Entonces, es un poco más complicado en ese sentido. Claro, ¿y cómo hacer cuando, por ejemplo, no sé, 1.8 millones de contenedores salen al año por el puerto, por los puertos peruanos y un gran número de ellos por el Callao, y la SUNAT solo tiene la capacidad para fiscalizar, por ejemplo, el 1%? ¿No? ¿Dónde está nuestra capacidad para detectar esas actividades ilícitas? Justamente eso forma parte de planificar una política de seguridad integral. Es decir, este tipo de medidas, que son medidas de corte administrativo, son fundamentales para prevenir el delito, para disuadir y para justamente implementar controles más creíbles. Si uno tiene un sistema de control y fiscalización creíble, pasa tanto para la exportación de puertos, pasa tanto para el comercio de insumos químicos, fiscalización de armas, en fin, una serie de actividades que pueden prestarse a actividades delictivas. Si uno tiene una capacidad creíble de control, se presta mucho a generar ventanas de oportunidad para el crimen organizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina se empezó mucho por reforzar el tema de aduanas, es decir, reforzar capacidades de los propios funcionarios, reforzar desde sueldos hasta capacidades operativas, saber cómo operar ciertos equipos, también tecnología. Obviamente la tecnología ayuda mucho para hacer más rápido el control, pero la tecnología solo no va a solucionar el problema. La cosa también es tener operadores capacitados, tener personal, tener una coordinación, por ejemplo, entre policía, aduanas y todos los actores. En general son sistemas entre 5 y 15 actores que tienen que interactuar diario. Entonces, ese tipo de cosas es fundamental. ¿Y qué opinas de cómo se ha estado llevando el debate con respecto a la seguridad ciudadana y al crimen organizado en la campaña electoral? Por el momento, bueno, se han visto algunas propuestas muy generales, algunas propuestas que todavía estamos analizando el sustento técnico de las mismas y... ¿Ves mucho sustento técnico dentro de las propuestas? En algunos casos, por ejemplo, el tema de sacar los militares a la calle, que ha sido muy debatido, por lo menos el sustento de la propuesta no está, digamos. El desborde de una capacidad operativa de un cierto actor no significa que sacando a cualquier persona a la calle vamos a solucionar el la problema. delincuencia organizada generalmente no funciona en la calle, o sea, se manifiesta una vez que van a cometer, digamos, el crimen pactado, pero se organiza, me imagino yo, en, no sé, tras puertas, ¿no?
Claro, el crimen organizado es un fenómeno mucho más complejo y de hecho que necesita operadores especializados. Nuestros policías, por lo menos los que están investigando actividades de crimen organizado, necesitan capacidad no solo, por ejemplo, de hacer seguimiento, también necesitan entender estas actividades. Muchas de estas actividades están relacionadas con el sistema financiero. Por ejemplo, el tema del lavado de activos es clave, pero investigar lavado de activos necesita pericia contable, necesita conocimientos en derecho, es decir, necesita de una sofisticación de las fuerzas de seguridad que tiene que equiparar al nivel de sofisticación que hay en estas actividades. No son simplemente actividades donde salen con un arma y atacan a una persona. Son actividades que justamente su nombre lo dice, necesitan un nivel de organización mucho mayor y la complejidad es mucho mayor. Claro, bueno, definitivamente es importante que los ciudadanos estén informados que para poder creer alguna propuesta de campaña hay que preguntar por el sustento técnico detrás de esa propuesta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Sofía Vizcarra, ella es docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú, que señala que los estudios que realiza, por ejemplo, en la universidad, van más hacia una investigación profunda, utilizando tecnología, utilizando capacidades especializadas dentro de la Policía Nacional para poder desarticular estas bandas de crimen organizado. Hacemos una pausa en TV Perú Noticias.